Buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 3 de julio. Iniciamos el mes de julio, señores, séptimo mes del año, 3 de julio del 2023. O sea que ya llegamos ahí arriba y vamos en bajada. Ahorita aparecen los charamicos ahí en la Churchill. Señores, ¿qué tenemos en el día de hoy? Muchas informaciones. El presidente anduvo inaugurando los partidos políticos depositando sus candidaturas, Guido lanzando su precandidatura, Leonel Fernández juramentando en San Francisco y en La Vega. ¿Qué más? En Francia prendía en candela, encendida, por Dios, vamos a comentar ahorita también esos temas. En Estados Unidos explota otro escándalo relativo a Donald Trump, y es que también había llamado al gobernador de Arizona, creo que de Arizona, ahorita pues chequeo, para presionarlo que modificara los resultados de las elecciones del 20. Lo mismo que hizo con Georgia, que está casi sometido. Para que ustedes vean, el que mucho brinca se garrancha, dicen por allá. Pues así estamos, muchas informaciones variadísimas en relación al depósito de candidaturas, más de 12,000 candidatos de los diferentes partidos que hicieron sus reservas, ustedes recuerdan, ¿no?, del 20%, y entonces lo que pasa es que una cosa piensa el burro, dice un refrán, y otra el que lo apareja. Cuando los partidos reservan alguna candidatura en alguna localidad, y teniendo vamos a suponer, el PRM tiene prácticamente una gran mayoría abrumadora de senadores, correcto, la mayoría de diputados. En este caso no estamos hablando de senadores ni de diputados, pero sí de los síndicos, alcaldes, como le llaman, y directores municipales y ese tipo de cosas. Pero cuando tú te los reservas en alguna localidad, el que está ahí dice, ¿por qué entonces a mí me están sacando, me están desplazando para poner a otro? Por algunos cálculos que aquellos científicos de los partidos habrán hecho. Sí, pero no cuentan con ese señor, y que no se va a quedar así, y que él se va a regar, y él tiene gente que dependen de él, y él es un líder político, una persona que ha hecho político. Entonces usted lo desconsidera y lo tira al suelo porque va por alguna razón, no se sabe, supongamos que por la que fuese. Y usted hace unos cálculos y dice, no, que lo que me conviene es esto, sí, pero aquella persona es de carne y hueso. Aquella persona tiene sus relaciones primarias con muchísimas otras personas. Aquella persona puede que no sea de su placer, de su gusto, o una persona obsecuente de las que dicen yes sir, y a todo, tú sabes, tranquilo ahí. Pero puede ser que no te guste, pero esa es una realidad. Entonces eso le va a generar algunos problemas en algunas localidades, algunos partidos. No vamos a entrar en detalle. Se lo pongo así con celofán y lo suelto ahí, y luego lo iremos viendo, conociendo. Aquí no andamos nunca adivinando, de que dando primicias, de que yo estoy enterado qué pasó allí. Yo ni ando preguntando, ni siquiera ando en el grupo que uno se maneja. Aquí comentamos en las cosas claras ahí, y después entonces le sacamos las aristas por allí y por acá, y las analizamos en su contexto. No andamos privando de que tenemos información. Yo no tengo ni información privilegiada, ni ando preguntándole nada a nadie, ni ando chismeando, ni fisgoneando, ni privando en detective, ni en espía. No, aquí no. Y nos manejamos con lo que se hace público conocimiento, con lo que se plantea. Ahora, a eso sí, lo exprimimos, le extraemos la sustancia, le sacamos le hacemos una especie de foda, como podamos, en función de cómo nosotros vemos la situación. Usted verá que eso va a traer muchos problemas, pero de eso se trata. Unos hacen sus cálculos,
Otros lo asumen, otros no lo asumen, y eso tiene sus consecuencias. En unos casos hay sinergia. Sinergia significa que usted, si suma 2 y 2, le debe dar 4. Eso es en pura aritmética. Pero cuando hay sinergia, en una fusión, en una simbiosis, en una alianza, eso en lugar de sumar 2 y 2, que debió haber dado 4, le puede dar 5, le puede dar 6. Porque tiene un impacto adicional que no es el aritmético. Porque las ciencias sociales, la política, fíjense cómo se maneja la percepción. Usted ve que los rellenan a ustedes de encuestas. Encuesta, que fulano tiene tanto, que fulano mengano tiene tanto, que yo tengo tanto, y que encuesta van y encuesta vienen. Usted se pregunta, ¿de dónde es que tanta encuesta andan por ahí? Claro, el que tenga más dinero, pues financia más encuestas. Pero justamente porque tratan de manipular, de controlar la percepción, lo que las personas crean, piensen. Entonces, eso significa que la política no es aritmética pura. O como decía el presidente Balaguer aquella vez, si las matemáticas no se equivocan, sí, las matemáticas son eso, pero hay esos aspectos sociológicos que adicionan, ¿verdad? O restan. Hay sumas que restan, señores. Y así van las cosas. Bueno, eso es lo que teníamos de entrada. 28 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Sensación térmica, como siempre, 32 grados, para que usted vea, 33. Bueno, el Diario Libre nos trae en su primera plana debate sobre ubicación de rellenos sanitarios, se aviva con cada proyecto. Eso es, yo antes, aquí, creo que después que estuve aquí no he manejado esos temas, no lo he comentado. Yo siempre he estado en desacuerdo con lo de los rellenos sanitarios. Eso debe estar en conjunción con las plantas procesadoras de desperdicios sólidos, residuos urbanos. Se puede producir electricidad, energía, se puede producir esto que es como abono, que le echan una especie de abono, ¿cómo que se le llama eso? Bueno, anyway, en general, y entonces tú las desapareces. Pero un relleno sanitario, ahí lo que hay por lo general son unas buenas búsquedas. Los equipos para mover. Tú haces un landfill, como se dice en inglés, un relleno sanitario con todas las de la ley, que hasta produzca metano y todo, pero tiene un espacio finito. O sea, puedes tener tú la sabana de qué sé yo qué cosa por allá y tú la llenas ahí, haces tu hoyo, lo preparas como Dios manda y todo, pero ese, por más grande que sea, es finito. Es un espacio determinado. Cuando se llene tienes que buscar otro más, cuando se llene hay que buscar otro más. ¿Y qué sucede? Que la basura es infinita. Se produce basura diario, orgánica, inorgánica, todos los días, cantidad. Mientras los países van más desarrollándose, más basura producen. Y así sucesivamente. Quiere decir que para una producción de residuos urbanos infinita, creciente, no le puedes dar solución con un espacio, con unas respuestas finitas, restringidas. Siempre entonces anda buscando terreno y al final no va a dar. Entonces mejor es procesarla, como se hace en otros países. En algunos sitios se incineraba, ya hay tecnología para hacer eso. Los procesadores de basura, se produce electricidad, se produce fertilizante, etcétera. Bueno, 8 dominicanos a un juego de estrellas. Ya están en Grandes Ligas, ya en los juegos de estrellas. Opa. Auguran un mayor crecimiento por baja de las tasas de interés. Sí, puede ser, debe haberlo, ¿verdad? Principales partidos inscriben más de 12,000 aspirantes en pocas horas, eso dice el Caribe. El Osama sigue en agonía tras 64 años de proyectos. Nunca hemos avanzado con eso. El Homs en Santiago hace historia con el primer trasplante cadavérico en el Cibao. Uepa, trasplante cadavérico.
La reforma de la ley 6132 reivindica defensa del honor. Eso es para los que andan acusando y difamando y ese tipo de cosas. Sepan bien. El don Juan Marichal pide cambiar las reglas para firmar los peloteros. Y en el listín, nuestro decano, la primera plana, nos presenta una foto de un incendio en París, en el bello París. Pobladas alcanzan más países de Europa. Eso está en la primera plana. Abinader entrega viviendas en San Pedro de Macorís y un artículo del presidente Leonel Fernández que se titula Radiografía de un retroceso, donde él pasa revista a esa denuncia que hacía la prensa en estos días de cómo se habían ido deteriorando los servicios. Viene desde el aeropuerto, pasando por salud, educación, pasaporte, etcétera, etcétera. Le entra duro en ese artículo con esas informaciones públicas. Y hablaba de, ¿verdad?, que ayer Guido se lanza su candidatura, el presidente anda en su periplo inaugurando y vendiendo también su candidatura. Y ante eso de las auditorías que están sacando, que si para aquí, que si para allá, el presidente Leonel Fernández, que acusa a la oposición, al oficialismo de estar comprando y sacando los candidatos de la oposición, de los alcaldes, dice que el gobierno debe practicar con el ejemplo. Quienes hablan de rendición de cuentas y de transparencia, y que no se practica con el ejemplo cuando tú andas comprando como vaca a los alcaldes y ese tipo de situaciones. Y también se refiere de manera particular, el que estaba en La Vega, a un acueducto en Jarabacoa, que es un acueducto que se hizo una licitación pública, una obra que tiene costo de 7.800 millones y que en el pliego de condiciones se exige que para participar mínimo tengan una línea de crédito de 400 millones de pesos en la banca nacional. Dice Leonel Fernández, obviamente, que eso está manipulado, que eso está hecho para beneficiar a alguien. Se trata de una licitación excluyente, inaceptable, que entendemos que deben participar en esa licitación todos los ingenieros de la provincia. A las compañías de ingenieros, La Vega es una provincia grande. Entonces ponerle que tenga nada más, que mínimo tenga 400 millones de una línea de crédito, eso es para que ya usted sabe quiénes sean. Entonces le tiró ahí claramente con relación a eso. Y ustedes saben que ayer, el viernes, nosotros comentábamos de las declaraciones de un experto de las Naciones Unidas, que dice que nosotros no podemos que no debemos repatriar a los haitianos por la situación de la crisis que vive Haití. Por un señor tal, William O'Neill, llamó a descontinuar las repatriaciones debido al estado de inseguridad que vive Haití. Haití siempre ha vivido un estado de inseguridad. Desde que se creó en 1804, creo que fue la revolución, que mataron a todos los franceses y a los mulatos y a todo el mundo ahí. Haití siempre ha vivido en un lío permanente de inseguridad. Y entonces nosotros vamos a cargar con ellos porque ellos viven en una inseguridad allá, pero esa inseguridad también pudiera estar siendo aupada internacionalmente para fines prácticos de que vengan para acá. Porque eso dice el señor de los derechos humanos. Y ayer estaba el secretario de Gutiérrez en Haití, el fin de semana, el secretario de la ONU, el jefe de ese O'Neill, y él no anda pidiendo esa bobería que él dice, sino que pide al Consejo de Seguridad que autorice el despliegue inmediato de una fuerza de seguridad para que ayude a la policía que no puede con esas bandas. Entonces, fíjense ustedes qué diferencia entre el secretario que sigue planteando eso en la ONU y muchos hasta dominicanos que andan con esas boberías por ahí. Y el mismo canciller que en su momento sometió una ley de trata que satisfacía eso que decía ese señor O'Neill. Pero, como cada vez que sale una cosa de esa, igual que la embajada de Haití, de Canadá, digamos, la oficina, es que son demasiadas cosas juntas. ¿Ustedes se dan cuenta? Por eso yo les digo, aquí hay que estar ojo avisor, para que no nos quieran cruzar gato por liebre. Entonces, el gobierno le respondió al señor ese. Y qué bien que le respondiera, le dice que ese flujo de haitianos es insostenible.
Uno ve ahí en las redes, es por millares que vienen, por cantidad, manadas. Y en lugar de nosotros estar repatriando de a chelito, es masivamente que debiéramos repatriarlo, a diferencia de lo que ellos entienden. Debido a la grave crisis que atraviesa el vecino Haití. ¿Cuándo Haití no ha estado en crisis? Entonces el gobierno dice que resulta desproporcionado e irrazonable pretender que nuestro país cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos. La responsabilidad del gobierno es el bienestar de los dominicanos. ¿Y qué se resulta? Que en el 2018, el 12.5% de los nacimientos en la República Dominicana eran de madres haitianas que las traían a parir aquí. Eso en el 18, gobierno de Danilo y Montalvo. En el 19 ya subió a 23.7. En el 20 subió a 27. En el 21 a 30. Mire, así que va, a 30. En el 22 a 33. Y ahora en el 23 ya estamos en 34%. De 12 anual, mire cómo ha ido así. Y si nosotros no paramos eso, eso va a seguir ad infinitum. Eso es lo que quieren esos carajos de las Naciones Unidas y ACNUR. Y los prohaitianos de aquí, dice el gobierno que estamos promediando 35,000 partos de madres haitianas en los hospitales públicos, pagados por los dominicanos. Entonces la Cancillería le dice, y esta parte que me llamó curiosamente la atención, dice que los diversos voceros de la ONU deben cuidar sus pronunciamientos para evitar la promoción de la inmigración irregular haitiana. Es que ese es el objetivo. Deben evitar sus pronunciamientos para evitar la promoción de la inmigración irregular haitiana. No andemos leyendo la carta entre gitanos. Ese es el objetivo de esos pronunciamientos. Y yo no dudo que estén financiando por detrás para que las mujeres esas vengan a parir para acá. Por eso el señor Esionil, y cuando yo lo comentaba el viernes, decía que República Dominicana cumpla sus compromisos. Cumpla sus compromisos. ¿Cuál compromiso? Y yo preguntaba, ¿de qué compromiso él habla? Sí, porque cuando estábamos en Jamaica y Canadá anunció que iba a poner una oficina aquí, el monigote que estaba ahí, viceministro de Exteriores, no dijo nada. Y yo sabía, digo, pero la canciller canadiense no va a salir como una loca a hablar de una cosa, ¿verdad? Sin tener por lo menos la anuencia. Ahí está. Dijo, bueno, pero nosotros lo planteamos y nadie objetó. Lo dábamos como una aceptación. Porque aquí hay que decir las cosas como son. Entonces yo lo único que le exijo es que el discurso está bien. Y el presidente Abinader dijo irresponsable, que los organismos eran irresponsables. Y es verdad. Que las políticas migratorias de nuestro país solo las ejecuta la República Dominicana constitucionalmente y soberanamente. Y eso está muy bien. Y esos organismos son irresponsables y no van a resolver el problema haitiano. Mira lo que tiene el secretario de Naciones Unidas, andar plagoseando, como decimos aquí, al Consejo de Seguridad. Dice el presidente Abinader, si están tan preocupados por los derechos humanos, deben estarlo por todos los problemas que están sufriendo los ciudadanos pobres de Haití, lo cual es verdad. No se le puede pedir a la República Dominicana que asuma el problema haitiano, que renuncie a su constitución y a su soberanía y a su derecho, y que le entreguemos este pedazo de la isla a los haitianos, que ya se la hemos entregado en la práctica. Entonces yo lo único que quiero es que el presidente combine ese discurso con esas acciones que yo he definido cuando hablo de enroque, que eso es en ajedrez, que nos enroquemos y tracemos una raya roja de pizarro correcta ahí para que todos esos babosos de Naciones Unidas sepan que no, aquí no va, eso no va, aquí, que esa política semiblanda ahí entre qué sé yo, que salen con una cosa, salen con otra, que se sepa que nada de eso va. Porque se dice, y es verdad, y el discurso, yo lo aplaudo y lo apoyo. Pero vamos a fortalecer las repatriaciones. No, nosotros no vamos a cargar con los haitianos. Para que entonces la comunidad internacional, míralo aquí, Guterres, no es Gutiérrez, es Guterres
Guterres reitera llamados de fuerza e intervención a Haití. Él anda, el pobre secretario de Naciones Unidas, con la misma cantaleta que nosotros, y el gobierno de Haití pidiéndolo. Ah, pero ahí la comunidad internacional no se decide. Porque lo que tienen es el objetivo de que nosotros seamos los que carguemos con el problema haitiano. Entonces el presidente hace muy bien con ese discurso y yo lo aplaudo. Pero tiene que acompañar ese discurso con acciones concretas. Ampliar las repatriaciones, prohibir que entreguen mujeres embarazadas, las preñan allá y no la mandan a nosotros. Pero es así, 35,000 promedio. Empezamos en 12 en el 18, ya vamos por 34% de las mujeres que vienen a parir aquí, pagándolo nosotros los contribuyentes dominicanos. Entonces, ¿a dónde es que vamos a parar? Entonces, miren ustedes, ¿a dónde es que vamos a parar? ¿Qué usted cree que está sucediendo en Francia? 5 noches de disturbio consecutivo, 45,000 efectivos en la calle para poder controlar ese desastre. París es una ciudad hermosa, bellísima. París tiene como 8 millones yo no sé cuánto, la verdad que no sé, de africanos, de árabes, de argelinos, de todos esos sitios que eran colonias. Esas personas, igual que Bélgica, viven y son ciudadanos franceses o belgas, pero no se sienten ciudadanos franceses ni belgas. Si son musulmanos, ellos son musulmanes y llevan sus cosas y no se sienten integrados a la sociedad, pero tampoco la sociedad de algún modo los ha podido integrar. Y viven prácticamente en guetos, en esos suburbios, son los que menos ganan, siendo ciudadanos, y se les trata como ciudadanos en la práctica de segunda y tercera categoría. Esos no son los ilegales que usted ve en España, que ponen una sábana en la calle, eso de por allá, de Senegal, de esos países del África que vienen por ahí, por Marruecos, por esa zona, y cruzan ahí el estrecho de Gibraltar. Y cuando viene la policía, agarran, jalan por un canto, como dicen, la sábana, y se van con su vaina ahí huyendo. No, esos no son ilegales. Estos son franceses. Porque cuando Francia tenía la colonia y Argelia, para acordar, le dieron la nacionalizada, un sinnúmero de cosas, y vive una cantidad. Entonces, a un joven, y eso lo detuvo la policía, él no se paró, un motor sin placa, una cosa así, le dispararon, lo mataron, y ahí empiezan todos los líos. En el 2005 hubo en los suburbios franceses, en los alrededores, les construyen esas casas públicas, como en Estados Unidos, public houses, y ahí que viven toda esa gente, ya ustedes saben, ahí eso es el ingreso. Déjenme darle los datos, por ejemplo, de ingresos. Más de 5.2 millones de personas viven en esos barrios que se llaman desfavorecidos o en desarrollo. Eran las zonas industriales y barrios que quedaron así y se habilitaron barrios prioritarios, les llaman, en los alrededores de París y de las grandes ciudades, que son los suburbios. Entonces, un 23% de esa gente que vive ahí, de ese 5.2 millones, no nacieron en Francia. Llegaron, son gente que llegaron. En Saint-Saint-Denis del Sena, la tasa de personas nacidas fuera de Francia, o sea que no nacieron en Francia, nacieron en su Argelia, en su país, por ahí, en Tunisia, donde fuera, en África, en Malí, en su Senegal, donde fuese, 30.9%. Y ellos no se sienten franceses, y ellos hacen su vida como la hicieran, como la harían allá en Senegal o en Argelia, solo que en París. Entonces, ese es un problema, porque también, dice, una persona negra tiene una probabilidad 20 veces más alta de ser sometida a que la policía lo pare.
El ingreso de esas personas es de $15,000, el ingreso de los otros es de 20,000 y pico de dólares. Miren ahí los desastres. Entonces, los niños que viven en esos barrios, viven en la pobreza, todas esas son juventudes, son esos jóvenes de esos barrios. En esos lugares, en esos suburbios, la tasa de pobreza es 3 veces más alta que el resto de Francia. Entonces, cuando Francia tiene una tasa de desempleo de 8% en esas localidades, alcanza el 19% prácticamente. Entonces, ese es el problema. El 48% de esas personas ni siquiera votan, ni se inscriben en la lista, le da trepito. Ellos no se sienten franceses, son inmigrantes. Se benefician del estado de bienestar de Francia de alguna manera, y míralo ahí, atacaron comisarías, andan tirando cosas con quemando, desbaratando vidrieras, escaparates, destruyendo París, y si lo dejan lo queman, como hicieron los haitianos cuando destruyeron la colonia, cuando hicieron su revuelta, y después no han salido de su ostracismo. Entonces, eso presenta un espejo importante. Esos son emigrantes, esos han sido asimilados, asumidos por Francia, pero ellos no se sienten franceses, ni asumidos, ni asimilados por Francia. En el 2005 hubo unas protestas y unas cosas como esas. Y siempre aparecerá una excusa para hacer y deshacer, y protestar, y quemar, y salir a incendiar, a destruir. Porque destruir es fácil, difícil es construir. ¿Ustedes se acuerdan las Torres Gemelas, los salvajes sauditas, eso de Osama Bin Laden, que explotaron esos aviones en la Torre Gemela y destruyeron y mataron más de 3,000 personas ahí en Nueva York, en un abrir y cerrar de ojo? Destruir es fácil, construir es lo difícil. Construir esas maravillas arquitectónicas, ingenieriles, tomó años, décadas. Y estos salvajes, en un abrir y cerrar de ojos, la destruyeron por ese fanatismo religioso y esa locura. Entonces, aquí hay un gran problema, y ustedes están viendo, y yo recuerdo una vez un video que vi para una Navidad en un mall, en un centro comercial, creo que era en Berlín, Alemania. Apareció una persona, un radical de esos, musulmán, rompiendo el arbolito de Navidad, porque él no compagina con eso, él no es de eso, pero usted no es de ahí, usted ha llegado ahí además. Ah, no, entonces quieren imponer. En Londres hay un problema con los migrantes. Entonces, es una situación complicadísima. Complicadísima. Y miren ustedes cómo estamos nosotros teniendo un problema con los inmigrantes haitianos. Antes tú no veías, ahora tú los ves hasta en la sopa. Y es, claro, si aquello es inviable, vienen todos para acá. ¿Y cómo no van a venir si nosotros se lo permitimos además? Entonces, esas cosas que uno está viendo, extrapólela, dele tiempo. Dele tiempo y usted verá que eso no será solamente en París, en Bélgica cada rato pasa. Y va a seguir pasando. Y hay que verse. Dice un refrán que cuando tú ves la barba de tu vecino arder, debes poner la tuya en remojo. Debes poner la tuya en remojo. Ahí vimos que tuvo que hacer la OTAN, mandar 800, 900 efectivos más allá al problema ahí en Kosovo.
siempre ese problema latente y todo eso que sucedió y ese desastre que hubo ahí. Y ese es el problema cuando tú mezclas agua y aceite. Tú haces una emulsión, lo mezclas ahí, pero llega un momento donde se separan. Se separan. Y aquí no quieren mezclar nosotros con los haitianos, cuando nosotros siempre hemos vivido bien, ellos allá y nosotros aquí. Y esa irresponsabilidad que dice el presidente de la comunidad internacional, que yo lo catalogo como miopía por demás, lo que nos puede llevar a futuro es a nosotros experimentar ese tipo de situaciones que estamos viendo. Para que usted lo sepa. Hay que ver a futuro, hay que proyectar, no es vivir el día a día, con lo comido por lo servido, no, proyecte, empiece a pensar y vea lo que está pasando aquí. ¿Cuántos haitianos inmigrantes ilegales tenemos en el país? Ocupan todas las casas vacías, ocupan todos los resquicios que encuentran, en los lugares más recónditos del país. En las montañas tú te pierdes y empiezas a caminar por una carretera y encuentras 20 personas y le preguntas y los 20 son haitianos. Trabajando en las fincas y en los campos. Y ustedes saben lo que usted ve aquí en la ciudad. Entonces nosotros o nos ponemos las pilas y pasamos del discurso a la práctica, a los hechos, o nos veremos en ese tipo de situaciones en un futuro, quizás no muy lejano, siquiera, desafortunadamente. Y entonces cuando tengamos que reaccionar, será entonces de una manera muy lamentable, porque los países, los pueblos no se suicidan. No se suicidan. Sepan eso, todo el mundo tiene que estar consciente de eso. Entonces, miren ustedes esa situación, cómo se va, esas presiones internacionales, y miren cómo países estables, desarrollados, por el problema de la migración, mire qué gran problema, valga la redundancia, están teniendo. Entonces, por eso es que uno tiene que estar pendiente de todo lo que está pasando. Bien, ayer oía yo una entrevista que le hacían a la secretaria de la Cámara de Cuentas, la licenciada Tomasina Tolentino. Y esa señora explicaba y decía, no, Pacheco, que salió diciendo de graves irregularidades y ese tipo de cosas, dice ella, a él o lo lo engañaron en su buena fe, ese tipo de cosas, porque nosotros pedimos que presente él y que demuestre dónde están, cuáles fueron, que presenten, aunque sea un video de una de las sesiones, que ellos lo tienen todos. Yo la oí a esa señora muy sólida en sus expresiones, diciendo, no, yo no estoy ocultando nada aquí. El que tenga que presente, que se presenten todas las informaciones que ellos las tienen. Bien, entonces, ustedes saben que se recomendó el juicio político. Ese juicio político tiene que tener 2/3 partes de la matrícula. La Fuerza del Pueblo y el PLD no están a favor de eso porque entienden que no ha habido esas faltas graves, aunque lo que lo armaron dice que son 13,000 páginas, pero ellos lo que oyeron fueron las explicaciones de los propios miembros. Y ella daba una gran cantidad de declaraciones, pero yo me voy a circunscribir solamente a lo que se está manejando en el ambiente político. Y es de que el PRM, el partido oficialista, está negociando con Alianza País, el partido, hoy hasta un artículo en el Caribe hay de eso, el partido de Guillermo Moreno, para llevarlo de senador, de presidente pasó a senador, y de ahí va a pasar a nada. Para llevarlo de senador y a su esposa, la doctora Aura Celeste, que fue de la Junta, que después fue candidata a senadora y se quedó oliendo donde guisa, no vio a Linda, llevarla a ella como presidente de la Cámara de Cuentas. Obviamente a ella y 4 más que ellos buscarían por ahí. O sea, ya todo usted ve lo que se está manejando aquí.
Y yo no creo que entonces el PLD ni la Fuerza del Pueblo sean tan ingenuos para ponérsela en bandeja de plata al oficialismo para que haga eso, cuando realmente lo que debieran hacer es un juicio a cada uno de los miembros de la Cámara de Cuentas de manera individual. ¿Qué cometí yo? ¿Qué usted me dice a mí que yo cometí? Porque dígame a ver. Porque si yo no he cometido nada, usted no me puede mezclar a mí en que cometieron todos los de la Cámara de Cuentas. No, a cada uno hay que demostrarle en qué consistió. Y ella pedía, y eso sí me gustó, que se televise y que se transmita y que se presenten las pruebas televisados, no de que por abajito y eso. Entonces, si es así como se está diciendo, Guillermo Moreno y su mujer para engancharla en la Cámara de Cuentas, yo pienso que la Fuerza del Pueblo y el PLD no le van a dar satisfacción, a pesar de que las bocinas oficialistas, ustedes saben cuáles son, y Participación Ciudadana, por ahí salió el grupo Juan 23, que ellos fueron a conciliar y que entonces las damas, las mujeres no quisieron, porque hasta eso lo manipulan. ¿Y qué tenían ellas que conciliar? ¿Cuál es el problema? Usted en un consejo se pone de acuerdo o se pone de acuerdo. Y ella decía que todas las auditorías que se han conocido, las que están siendo públicas, no la de la Contraloría, que eso no es auditoría, eso es interno, y ahorita voy a comentar sobre eso, ya lo había hablado la otra vez. Ella dice que todas las auditorías que han salido han sido firmadas por ellas tres, que el que las tiene paradas, las auditorías, es el presidente de la Cámara. Entonces, nos quieren vender una cosa por otra totalmente contraria. Y eso no es más que una burda manipulación. Y obviamente uno tiene que señalarlo. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Economía y Mercado y venimos en breve con más.